Hoy hablamos de El infierno del odio, Tengoku to Jigoku, 1963, dirigida por Akira Kurosawa, una obra que quema lento, como una brasa que se oculta bajo el hielo, y cuando estalla no deja nada en pie. Aquí no hay samuráis, ni espadas, ni leyendas del Japón feudal. Hay rascacielos, trenes eléctricos y teléfonos que suenan como disparos, porque esta vez Kurosawa nos lleva directo al corazón podrido del sistema, con una historia de secuestro, poder, codicia y una bajada literal al infierno. La película arranca en un despacho alto, moderno, luminoso. Allí vive Kingo Gondo, un alto ejecutivo de una empresa de calzado que está a punto de dar un golpe maestro para quedarse con el control total. Pero justo cuando lo tiene todo en la mano, una llamada telefónica lo derrumba. Su hijo ha sido secuestrado. O al menos eso parece, porque en realidad el secuestrador se ha confundido y ha raptado al hijo de su chofer. Y aquí empieza el dilema. ¿Debe pagar el rescate por un niño que no es suyo? ¿Debe renunciar a su futuro, a su ambición, a todo lo que ha construido por un acto de humanidad? ¿O debe proteger lo suyo y dejar que el destino decida? El infierno del odio se divide como su título, cielo e infierno. La primera mitad es tensa, elegante, casi teatral. La cámara de Kurosawa se mueve con precisión quirúrgica por el interior de esa casa elevada, donde el poder y el dinero parecen flotar en el aire. Es un thriller psicológico contenido, donde cada gesto pesa, cada decisión retumba. Pero la segunda mitad es otra cosa. Es una bajada a la ciudad, al crimen, a los suburbios, a la heroína, a las habitaciones con luz de neón, a la podredumbre. Es como si Hitchcock se encontrara con el neorrealismo japonés en plena madrugada. ¿Sigues aquí? Este es el momento en que todo cambia. Si te está atrapando este descenso al infierno moral de uno de los mejores thrillers de Kurosawa, suscríbete a El Ático de Belayud, deja tu like y comenta. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a renunciar por salvar una vida que no es tuya? Tu apoyo hace que sigamos trayendo análisis de este nivel. Una de las genialidades del film es cómo transforma lo ético en algo tangible. El dilema no es abstracto. Está escrito en billetes, en maletines, en relojes que corren. La escena del tren, con el intercambio del dinero, es una de las más tensas y mejor coreografiadas del cine japonés. Y el plano de ese humo rosa escapando del vagón es puro Kurosawa, belleza en medio de la tensión, arte en medio del crimen. El secuestrador no es un monstruo,
Es un joven médico frustrado, aplastado por la desigualdad. Y aunque sus actos son despreciables, Kurosawa no lo juzga, lo observa, lo descompone. Nos obliga a entender de qué está hecho el odio y de dónde viene el deseo de castigar a quienes viven demasiado arriba. Porque eso es lo que hace esta película. Nos muestra un mundo dividido. Arriba están los ejecutivos, el lujo, las decisiones que mueven empresas. Abajo, el polvo, la droga, la desesperación. Dos mundos separados por un cristal, hasta que uno decide romperlo. El infierno del odio no solo es un thriller impecable, es un retrato social feroz, un estudio sobre el poder y una de las mejores películas que ha filmado Akira Kurosawa. Es cine negro con alma japonesa, es Shakespeare en clave moderna. Es el reflejo de una sociedad donde el verdadero crimen no es solo el secuestro, sino todo lo que lo hizo posible. Si te ha impresionado esta obra maestra del thriller japonés, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿La conocías? ¿Te ha hecho replantearte algo? En el ático de Belayud seguimos explorando las capas del cine como quien baja por una escalera hacia la verdad. Suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo descenso.